Buenas noches, profe. Mi nombre es Álvaro Junior Castañeda Maecha, soy estudiante de Ingeniería Industrial de la UNAD, voy en cuarto semestre. Y a continuación voy a realizar la exposición de las diapositivas de los temas de la tarea 0. El primer tema es la carga eléctrica, que es la propiedad fundamental que posee un circuito eléctrico. Su unidad de medida es el coulomb, o columbio en español, y está contenida en toda materia. Asimismo, la materia está compuesta por átomos, y los átomos están compuestos por un núcleo, electrones y protones, donde los electrones tienen carga negativa. Se simbolizan los electrones con la letra o con el carácter E, y un electrón consta de una magnitud de 1,602 por 10 a la menos 9 columbios. La diferencia de potencial. Para realizar un traslado de electrones se requiere realizar un trabajo, una transferencia de energía, que en el caso de la corriente es ejecutada por una fuerza electromotriz externa. Para calcular el voltaje, que equivale a la diferencia de potencial, se divide el trabajo realizado por un campo eléctrico entre dos puntos A y B. Lo podemos ver aquí en la ecuación expuesta, donde B es igual al voltaje, W es la energía en joules y Q es la carga en coulombs. La corriente eléctrica. La corriente eléctrica es la capacidad que tiene la carga de ser transportada de un punto A a un punto B mediante el flujo de cargas eléctricas. Su unidad de medida son los amperes o amperios y se define con la letra I. Matemáticamente se define como la velocidad de cambio de la carga con respecto al tiempo, como lo expresa aquí la ecuación, donde intensidad de corriente es igual a un columbio sobre segundo. Tipos de corriente. Tenemos la corriente alterna y la corriente continua. La corriente alterna es un tipo de corriente donde varía su intensidad con respecto al tiempo. Eso quiere decir que es la que se usa en los hogares colombianos, donde uno enchufa los electrodomésticos. Y la corriente continua es un tipo de corriente cuya intensidad se mantiene constante a través del tiempo y fluye en una sola dirección. Un ejemplo de esta corriente continua es la que tienen las baterías o las pilas. La intensidad de corriente. Según la diapositiva anterior, se dijo que corriente es el flujo de energía de electrones de un área a otra. La intensidad es la magnitud con que estos electrones fluyen a través del tiempo mediante un conductor. La unidad de medida de la intensidad de corriente es el ampere o el amperio, y así se llamó en honor al científico francés André Ampère. Para medir la intensidad de corriente se utiliza un elemento electrónico que se llama perímetro, o pues ya hoy en día existen unos que llaman multímetros. Aquí vemos cómo hallar pues la ecuación definida para hallar la intensidad de corriente, que podemos hallar o el voltaje o la intensidad de corriente o incluso la resistencia. También se conoce como la ley de Ohm. Densidad de corriente. La densidad de corriente es la medición de las cargas promedio que atraviesan o pasan por un material conductor, ya sea cobre, aluminio o cualquier clase de material conductor, en una unidad de tiempo y en una unidad de área. Se define con la letra J, donde J es pues la densidad del circuito eléctrico, I es la intensidad de corriente y A pues la carga en amperes. La resistencia eléctrica. Como lo dice el título, es la capacidad que tiene un material de oponerse o resistirse al flujo de corriente por su área. Esta se define en ohmios y pues sus múltiplos más usados son los kiloohmios o los megaohmios. Se mide con el ómetro o un multímetro en la opción de medición de la resistencia. En cuanto guarde el video y lo suba a YouTube, pues tendré aquí el video en el enlace explicativo. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Tómame otra vez para que